Observación y entrevista. Ingrid Coroma Méndez Carrascal, número de grupo 40 30 11 178. Para llevar a cabo de cómo hacer el contenido del guión, había que seleccionar los principales conceptos. Entonces son tres, que es la unidad 1, la observación como técnica de la evaluación, la unidad 2, la entrevista como técnica de la evaluación, y la unidad 3, que es la observación y la entrevista psicológica en contexto. La observación como técnica de la evaluación. Como señala Fisker, en el 1978 existen distintas formas de enfocar el concepto de la unidad. Observación, no obstante, no pretende evaluar a las personas como objeto, sino sus manifestaciones conductuales, como por ejemplo, el continuo del comportamiento. Trata de registrar la mayor parte de las conductas, por ejemplo, en su estado natural. En los atributos, por ejemplo, es como las cualidades, características, propiedades o estados del sujeto. Por ejemplo, que diga el día está hermoso, el día está soleado. Es una de esas. Las conductas, por ejemplo, acción que tiene el ser humano a su alrededor. Están lo de las interacciones también, que es como lo que ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerza y, por ejemplo, funciones. También tenemos lo que es los productos de la conducta. En el producto de la conducta es las actitudes corporales como los gestos, la acción y el lenguaje. La observación como técnica de la evaluación. Hablemos las clases de observación. Por ejemplo, está la observación científica, más que una técnica concreta, es una disposición de ánimo, una actitud ante la realidad social. También está la observación global, que consiste en un primer contacto general con el área donde se piensa desarrollar una investigación y así obtener un conocimiento básico de la misma en sus aspectos fundamentales y así tener la preparación y ejecución en la cuenta o estudio de proyectado. También está lo que es la observación experimental, donde consiste que el estudio de grupos y fenómenos preparados o manipulados por el investigador. La observación no participante es donde el observador experimenta pero no participa. La observación participante, que este tipo de observación se da cuando el investigador se mezcla con los actos observados y es ahí donde participa en sus actividades. También existe lo que es las ventajas y las desventajas de cualquier observación, ¿cierto? Entonces, como cualquier otro procedimiento científico, de las cuestiones acerca de sus pros y contras de la investigación social. La observación como técnica de la evaluación. Tipo de evaluación existe la directa y la indirecta. La directa es cuando el investigador está en el momento, lugar indicado, que se requiere un estudio de la situación. Y por ejemplo, la indirecta es cuando obtiene información por parte de documentos, nuevos registros o testimonios de otras personas. La entrevista como técnica de evaluación. Se define como una reunión, ya sea individual o grupal, para intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado. Por lo general, todas las entrevistas deben tener un planteamiento y preparación previa. Por ejemplo, el arte de las entrevistas. Está lo que es las preguntas abiertas, preguntas de aclaración, preguntas sugerentes, preguntas proyectivas, preguntas de reflejo y también las preguntas situacionales. La entrevista como técnica de evaluación. Clasificación de entrevista por el grado de estructuración. Está la estructurada, la semiestructurada y la libre. La estructurada es el tipo de entrevista que te ayuda a evaluar los candidatos para los puestos de trabajo mientras se sigue un formato estándar. Por ejemplo, la semiestructurada es la definición hecha por el investigador que prepara previamente una serie de temas o de preguntas orientadas para hacerle al entrevistado.
Y la libre es una técnica en la que el entrevistador no tiene un guión, por ejemplo, un guión explícito, pero sí permite que el entrevistado hable sobre lo que él quiera. La observación y la entrevista psicológica en contexto, la función evaluadora de la entrevista. Las características específicas de la entrevista psicológica en el ámbito de la evaluación y diagnóstico, es importante aclarar que la entrevista constituye uno de los puntos básicos dentro del proceso general de la evaluación psicológica, en el cual busca la conceptualización de un problema, la formulación de hipótesis, la selección y la definición de metas terapéuticas y la evaluación de procesos y seguimiento. La observación y la entrevista psicológica en contexto. Está el análisis del caso, la organización e información de los resultados, la planificación de la intervención y también está la valoración y el seguimiento. Cuando hablamos sobre el análisis del caso, es una técnica de estudios e investigación que permite examinar a una persona en particular. Cuando hablamos sobre la organización e información de los resultados, hablamos sobre el proceso mediante el cual las personas distribuyen a jerarquizar y le dan sentido al cuerpo dando datos con regularidad se presente en un escenario de estudio. Cuando hablamos sobre la planificación de la intervención, es una formulación de objetivos generales y específicos del proyecto que surge del análisis de necesidades, presentando previamente en el diagnóstico. Y cuando hablamos sobre la valoración y el seguimiento, consiste en evaluar o estudiar mediante el valor o la válida de una cosa o persona. Y por último, están lo que es las referencias bibliográficas de las 3 unidades. Gracias.